¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Red del Podcast. En esta ocasión estamos ya en el episodio número 13. Ahora sí me lo aprendí. Sí me lo aprendí porque en episodios anteriores he pasado un oso muy vergonzoso. Pero ahora sí me lo aprendí. Estamos en el episodio número 13. Muchas gracias por estarnos acompañando hasta este episodio. Si vienen de episodios anteriores y apenas le están agarrando la onda, pues ahí va. Es un podcast relajado que platica cosas interesantes acerca de la Biblia, de Dios, de la vida cristiana. Pero es un podcast relajado, es un podcast donde gente imperfecta que tiene ganas de aprender, pues viene, ¿no? Y a platicar un rato. Sí, es un podcast con algo de humor. Sí, así es. Sí, alegre, pues juvenil porque estoy yo, ¿verdad? Claro, sí. Y es un podcast muy caliente también porque pues hace mucho calor aquí. Sí, así es. ¿Verdad? Sí, no, pues episodio número 13. Sí, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El episodio del día de hoy está muy interesante porque creo que habla de nuestra obediencia. Habla de nuestra obediencia hacia Dios y de nuestro agradecimiento a Dios también. Creo que ya más o menos se van encaminando ahí en lo que podría ser. Y bueno, pues si están viendo el video, obviamente ya saben cómo se llama cómo se llama el tema. Sí. Cómo se llama el episodio, pues ya saben de qué se va a hablar, ¿no? Y antes de entrar en el tema, yo quisiera saber cómo ha estado, ¿no? Pues bien, gracias. Hemos estado con bastantito trabajo, sí, ahí Qué en bueno. Red, haciendo varias cosas. Que por cierto, el reto de esta semana de compartiendo el Evangelio o el Evangelio en acción, Sí. está bien sencillo, pero atrevido, ¿verdad? Sí, porque estamos poniendo unos papelitos que se llaman post-its. Estamos escribiendo ahí algunas frases motivadoras cristianas, como por ejemplo, tómate de la mano de Dios, o alguna otra, Dios hoy te va a bendecir. Pero está bien padre, pero no siento que esté acá atrevido, acá loco. Bueno, el atrevido es por lo siguiente. Lo que pasa es de que el reto es que hagamos 5 frases motivadoras cristianas, como las que mencioné, y luego que las coloquemos, por ejemplo, si estás en el trabajo, pues que la coloques ahí por donde pasan todos tus compañeros, ahí pues a lo mejor en el locker, en el baño. Ya ven que los baños a veces están que escriben un montón de cosas bien feas y toda la cosa en el baño del trabajo. Sí. Bueno, entonces ahí puedes poner un papelito con una frase motivadora. En la tienda a la que vas, ahí en el Oxxo, en el Super 7, en el camión, si te sientas ahí, si vas en el camión y te sientas en la parte de enfrente del asiento, ahí puedes pegarlo. Bueno, son frases motivadoras cristianas que le pueden ayudar a alguna persona que pueda estar necesitando una palabra de aliento, ¿verdad? Pues imagínate que sea una persona que no tiene trabajo. Y tú pones el papelito ahí en el camión y dice, Dios hoy te va a bendecir. Exactamente. Entonces es una frase motivadora, le ayuda a acordarse de Dios, a tener confianza, a tener motivación, a ir a buscar esa chamba con más esperanza, ¿verdad? Entonces el reto es ese, 5 frases motivadoras que puedas pegar en cualquier lugar donde pasa la gente, y ese es el reto de compartir el Evangelio. Yo pensaba acá en un reto muy loco, también de frases, pero más de que diga, no por ser cristiano te vas a salvar. Pero esas no son motivadoras, obviamente. No es muy motivadora. No es motivador, pero no estoy diciendo mentiras. Tampoco. Cuando estemos en el reto de frases desmotivadoras. Sí, está muy fuerte. A lo mejor ahí. Es un chiste nada más, no lo vayan a hacer. No está chido tampoco. O sea, obviamente no está chido. En este mundo tenemos que hacer la diferencia. Hay tanto negativismo, hay tanta ansiedad, hay tanto estrés. Hay muchas cosas que la gente está pasando, entonces si la gente necesita motivación, y qué mejor con una frase motivadora cristiana. Sí. Y podemos estar cooperando pues para que la gente se sienta mejor, esperanzada, y correcto, pues que hagamos una diferencia, exactamente. Así es. No, pues qué bueno, la verdad estoy muy contento yo de este reto, la verdad. Sí, yo tengo realmente un reto aquí porque yo no salgo mucho. Entonces, ¿a quién le puedo poner?
A mí ese va a ser mi reto esta semana, o sea, tener que salir a la calle y dejar esos post-its por ahí con frases. Sí, porque pues, yo aquí estoy en la casa todo el día, yo trabajo aquí en la casa, entonces yo voy a tener que salir. Sí, ahora, pues a la tienda, vas a la tienda. Pero casi no voy, de verdad, casi no voy. Yo soy de esos que salen una vez a la semana a hacer el súper y ya no vuelves a salir hasta que necesita volver a salir a hacer el súper. Es una frase motivadora y luego la pegas por donde tú pasas y la lees. Sí, sal más seguido. Sí. Sí, así es. Bueno, no, pues que bueno, me da mucha alegría que le esté yendo bien a todos. Estamos echándole ganas trabajando en red, sí. y en lo personal también, trabajando mucho, gracias a Dios. Hay que ser agradecido con lo que tenemos porque hay gente precisamente en este momento que desearía tener lo que tú tienes. No que de manera codiciosa, pero de que quisiera poder tener la oportunidad que tú tienes. Entonces hay que ser agradecido con lo que hay el día de hoy. Y pues ahora sí vamos a empezar, ¿no? Sí. Aquí se me congeló un poco la compu, pero no hace falta, creo yo. Vamos a iniciar. De hecho, el tema del día de hoy inicia con introduciéndonos un poquito en la historia de Jacob y Esaú. Principalmente cuando Jacob... Los mellizos. Exactamente, los mellizos. Principalmente cuando Jacob está pues huyendo de su hermano Esaú, que lo quiere matar porque aparentemente le robó la bendición del padre que era para el hijo primogénito. Sí, el hermano mayor. Entonces, viene un poquito introduciéndonos en esta historia. Recuerden que él pues engañó a su papá Isaac, haciéndose pasar por Esaú. Porque bueno, para él Esaú ya le había vendido su primogenitura por un plato de lentejas, pero pues siendo sinceros, ¿quién vendería su primogenitura por un plato de lentejas? Pues nadie, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces se hace pasar por su hermano, engaña a su papá y ahora está huyendo, ¿no? Y quiero que recordemos ahí, hay un versículo muy, muy importante de esa historia en Génesis 28:20, y quisiera saber cuál es la promesa que Jacob... la pregunta es: ¿qué promesa hizo Jacob como una prueba de que de ahí en adelante sería honesto con Dios? O sea, que ya no iba a robar si le ayudaba a Dios a salir de esa, a librarse de esa. Sí. La está pasando. Bueno, hay que recordar un poquito acerca de los nombres. Los nombres tienen un significado en la Biblia, ¿no? Sí. Algunas personas dicen, ¿verdad?, que Jacob significa usurpador o sí, alguien que se queda con lo que no es de él. Sí, y en entonces, esta época se les dice Bryans. Sí. No es cierto. Entonces, pues Jacob, ahí Jacob ya tenía algunas antecedentes criminales, ¿verdad? Era un chico no muy bien visto por la sociedad, ¿sí? Había ahí hurtado pues ya una primogenitura y había engañado a su papá. Y quién sabe, bueno, eso es lo que está registrado, quién sabe qué otras cosas hacía. Tal parece que tenía un carácter ahí como que le gustaba agarrar de lo ajeno, ¿no? Se le hacía fácil. O sea, no era muy honesto, que digamos, ¿sí? Y entonces, cuando huye de la casa de su padre, precisamente por lo que dices que hizo, ¿verdad? En el capítulo 28 de Génesis podemos leer que dice... El capítulo 28, versículo 20 dice: e hizo Jacob una promesa. Porque aquí dice un voto, pero un voto es una promesa. Una promesa, sí. Como los votos matrimoniales. Como los votos matrimoniales, exactamente. Dice: e hizo Jacob una promesa diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Mira, voy a hacer una pausa aquí. Adelante. Porque lo que está diciendo es: si Dios es bueno conmigo. Muchas veces nosotros pedimos bendiciones. Dios, bendíceme. Oye, Dios, que me vaya bien en el trabajo. Porfa. Sí, oye, Dios, bendíceme con la familia. Oye, Dios, bendice a mis hijos. Sí, o sea, estás pidiendo bendiciones de parte de Dios y Dios con gusto las da, ¿verdad? Pero fíjate qué es lo que dice aquí el versículo. Dice: si fuera Dios conmigo y me ayuda en este viaje, me protege en este viaje en el que voy,
y me da el sustento de cada día, y aparte me da la prosperidad para vestir, para tener buena ropa, para no andar mendigando, y que de donde yo voy vuelva en paz, ¿sí? Vuelva tranquilo, porque ahorita se estaba yendo mal, ¿sí? Entonces dice, cuando yo vuelva, que todas las cosas estén tranquilas. No está hablando de que vuelva yo en paz para ir de allá para acá, sino yo estoy huyendo y no estoy en paz, pero si Dios me ayuda, me bendice, me prospera y vuelvo a mi casa y haya paz en mi casa, dice, entonces Jehová será mi Dios. O sea, está pidiendo bendiciones, ¿sí? Está pidiendo bendiciones, y entonces dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, dice, o sea, está pidiendo bendiciones, sí. Y entonces dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjate que el voto está basado en una bendición, ¿sí? Porque el voto que está haciendo él, la promesa que él está haciendo es, te voy a dar el diezmo. Si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú me ayudas, y es algo muy parecido a lo que hoy en día pedimos nosotros, ¿no? Señor, si tú me bendices con mi familia, en el trabajo, etcétera, etcétera. Sí, y dice Jacob, el diezmo te daré. Entonces aquí, ¿qué sucede? Sucede que el diezmo, ¿sí? Forma parte del cambio de Jacob, porque Jacob no era íntegro. Jacob no era honesto, exactamente, no era honesto. No era una persona en la que confiarías. Sí, y entonces el voto que él hace es un voto de integridad y de honestidad. O sea, si yo gano tanto, te voy a dar la décima parte. O sea, es como que un cambio de pensamiento, un cambio de carácter de la vida que él llevaba, ¿sí? Antes le quitaba a la gente, ahora iba ¿qué? A dar. A regresar. ¿Sí? Entonces él hace un voto de honestidad para con Dios y le dice, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo. Eso fue entonces la promesa que le hace, o el pacto, o el voto que hace Jacob con Dios. Entonces el diezmo está sobre la base de la bendición, ¿sí? Reconociendo de quién vienen las bendiciones, entonces es que nosotros damos el diezmo. Mira, es que de esto es que vamos a hablar, ¿no? Del diezmo. Entonces, si hay una persona que trabaja y gana dinero y no reconoce, no sabe del diezmo y no reconoce a Dios, entonces ¿qué compromiso tiene con Dios? Pues ninguno. Pues Dios no es su Dios, ni tampoco hizo un voto, ni tampoco reconoce que las bendiciones son de Dios. Entonces esa persona, y también puede ser que en ignorancia no sabe acerca del diezmo, no sabe nada. Entonces esa persona, ¿de qué se le puede culpar? ¿Que no da el diezmo? No, pues no sabe, ignora, Dios pues no se preocupa de que si Dios lo bendice o no, ¿sí? Pero el diezmo, para los que conocemos, para los que hemos escuchado de Dios, para los que sabemos de dónde viene la bendición, ¿sí? Entonces la décima parte, ¿sí? La regresamos a Dios en base a una bendición. Reconocemos que Dios es el que nos bendice, reconocemos que Él es el que nos da, y entonces nosotros regresamos la décima parte, ¿sí? Claro. Es un voto de honestidad, de reconocimiento con Dios, ¿sí? Y es algo que le decimos a Dios, gracias, reconocemos que Él nos bendice y le decimos gracias por las bendiciones. También es un símbolo de obediencia. Sí. ¿No? Porque, por ejemplo, avanzando un poquito acá en el tema, dice que Dios dispuso desde el Antiguo Testamento el diezmo y debería ser apartado para Él. Sí. Y aunque Dios no lo recibía directamente, o sea, el diezmo, aunque no lo recibe directamente porque no físicamente se lo pudo regresar a Él, porque además mi papel dinero, pues a él no le sirve, ¿sí? La pregunta siguiente es, ¿a quiénes debía entregarse este diezmo? ¿A quiénes se les debía dar este diezmo? Sí, bueno, hay cosas muy que la Biblia sí son, no se tiene que sacar a conclusiones nuestras, sino que lo dice exactamente la Biblia, ¿no?
En Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20, aquí vemos en la vida de Abraham, vemos una situación que tiene que ver con este hecho, ¿no? En Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20, dice: y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, siempre batallo con los nombres así, dice: y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Dice, y le bendijo. ¿A quién bendijo? A Abraham. Sí. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio, y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todos. Fíjate, ahí está. ¿Cómo decimos? Aquí vamos a ver varias cosas nuevamente sobre la base de una bendición. ¿Qué hizo Melquisedec? Bendijo. Y después bendijo a Abraham y después reconoció que Dios era quien le había dado la victoria sobre aquellos reyes, sobre aquel rey, perdón, y que todo lo que había ganado era por bendición de Dios. Exactamente. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Al reconocer la bendición de Dios, dice que le dio el diezmo. ¿A quién se lo dio? Se lo dio a un sacerdote, al sacerdote del Rey Altísimo, ¿sí? A Melquisedec, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos cómo Abraham le entrega esa parte, ¿sí? Al reconocer que es Dios quien lo bendice, y le entrega esa parte que es el diezmo, se lo entrega a aquel hombre, ¿sí? Que era un personaje que era sacerdote del Rey Altísimo, de Dios, del único Dios verdadero. Te digo, esta es una pregunta. Podríamos decir, no es no viene acá, yo estoy preguntando, que los sacerdotes podrían ser en el tiempo actual los pastores. Es una pregunta, o sea. Fíjate que ¿se podría decir? Un poquito más adelante yo creo que vamos a ver que los que hacen el ministerio. ¿Sí? En aquel tiempo se le llamaban sacerdotes. Hoy en día, ¿sí? Se le llaman pastores, ¿verdad? Pero los que están haciendo el ministerio de Dios, la enseñanza de la palabra, la predicación y muchas otras cosas más, gente que se dedica a la obra del evangelio, ¿sí? Y entonces podríamos decir que es un símil, ¿sí? Es similar, ¿sí? Ahora, lo que sí podríamos preguntarnos es el sistema de sostenimiento de la obra de Dios. Hay mira, qué interesante. Yo he estado leyendo. ¿Y tú crees que Dios es un Dios de desorden? No, ¿o es un Dios de orden? Sí, claro, ¿sí? Mucho orden. Solo basta con que nosotros miremos, ¿verdad? El cielo, ¿verdad? Cómo funciona la rotación de la Tierra, el Sol, los planetas, nuestro organismo, cómo está todo acomodado, los huesos que sostienen nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestros dedos, cómo funcionan. Dios es un Dios de orden. Ahora, en ese orden del sistema religioso, ¿tú crees que Dios no había diseñado un sistema para el sostenimiento del ministerio? Claro. ¿Sí? Entonces, ese sistema es el mismo sistema que funciona hoy en día a través de diezmos y ofrendas. No es algo que el ser humano a ver, ¿cómo vamos entonces a sostener la obra de Dios? A ver, déjame pensar. ¿Y si le pedimos a la gente el 30%? El 50 mejor, ¿no? O el 50, ¿qué te parece? ¿Sí? No, ¿qué te parece si le pedimos a la gente que viva con el 10% y nosotros el 90%? Mejor. ¿Sí? Entonces, ¿y cuánto es el 10% de 100 pesos? 10 pesos. 10 pesos. ¿Quién puede vivir con 10 pesos? Y entonces tú dices, oye, es bien poquito. Yo me acuerdo cuando tú estabas pequeño, que yo te enseñaba acerca del diezmo y te decía, mira, te comencé a enseñar con una moneda de 10 pesos. Yo te decía, mira,
estos son 10 pesos, te los daba yo moneditas y te decía, y uno es para Dios. Y tú te quedabas mirando y decías, en tu inocencia de niño decías, ¿y por qué uno? O sea, en tu inocencia de niño te dabas cuenta que era bien poquito lo que dabas. Y decías, pues yo se lo quiero dar todo. Y yo te decía, bueno, tú le puedes dar todo, pero lo que realmente Él te pide y establece es el 10%, ¿sí? Realmente el 10% no es una gran cantidad, es poco. Es poquito. ¿Sí? Pero es el sistema que Dios estableció. Claro. Sí, no es un sistema, el sistema no está sujeto, el sistema de Dios no está sujeto a lo que nosotros querramos, a lo que nosotros inventemos, a lo que nosotros creamos que es lo justo, claro, o no. Hay un sistema que Dios estableció que se llama el diezmo. ¿Sí? Y aunque yo sé que hay muchos que creen en él y hay muchos que no creen, esa es algo que Dios estableció y adelantito lo vamos a ver porque sale de los labios de Dios. Exactamente. ¿Sí? Okay. Sí, vamos avanzando, vamos con la siguiente pregunta, que de hecho ahorita mismo nos estamos dando cuenta que este sistema sí tiene muchos años. No es de que apenas hace unos 100 años que se lo inventaron. No, ya tiene mucho tiempo. Sí. Y de hecho la siguiente pregunta es precisamente a beneficio de quién se entregaba el diezmo en los tiempos de Moisés, o sea, en los tiempos del Éxodo, ahí bien atrás. Y si ahorita estábamos viendo que Abraham entregaba el 10% de lo que había ganado en batalla, sí. Entonces, ¿a beneficio de quién, para avanzar, se entregaba ese diezmo en los tiempos de Moisés? ¿Quiénes eran los beneficiados de ese diezmo? Fíjate que yo vi por ahí que alguien decía, pero Abraham nada más se dice ahí una sola vez que dio diezmo una única vez. Más una vez. Que fue y luego dicen, y no fue del dinero que él tenía, sino de lo que había ganado. De la batalla. Pero pues si usamos esa misma regla, pudiéramos decir, oye, pero este Abel nada más hizo un solo sacrificio en su vida, porque de los demás sacrificios no habla, ¿sí? Entonces no es así la cosa, o sea, le está hablando de un hecho importante que sucedió, pero el sistema del diezmo no ha sido una invención del ser humano, o sea, es algo que Dios estableció en la mente, en el corazón, del sistema, del ministerio de la palabra de Dios, y eso funcionó para los judíos y funciona también hoy en día para la iglesia cristiana, ¿sí? En Génesis, en Números capítulo 18 versículo 21 dice la palabra de Dios lo siguiente, déjame lo encuentro, dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Quién hablaba? Dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Número. En Levíticos capítulo, ese es un texto bíblico que ahorita voy a sacar de aquí de la manga. Ese sí. No estaba en el guión. Sí. Y vamos a ver qué es lo que dice. Dice, y del diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. ¿De quién es el diezmo? Jehová. Aquí dice Levíticos capítulo 27 versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Sí es. Y allá en el versículo que vimos de Números 18:21 dice que Dios lo establece. ¿Sí te das cuenta? Entonces el diezmo no es una invención así que del ser humano, es algo que estableció Dios, ¿sí? Y no porque se mencione por primera vez aquí, eso quiere decir que fue la primera vez que funcionó, no. Anteriormente, como por ejemplo vimos lo del sábado que se mencionó en la creación. Después el sábado se mencionó en el desierto cuando caía el maná, y el séptimo día no había maná porque era un santo sábado. Y después, más adelante, hasta que se dan los 10 mandamientos el sábado, algunos piensan que ahí es la primera vez que se da el mandamiento del sábado. No, es antes, ¿sí? O sea, lo que vienen haciendo los israelitas, ¿sí? Era una práctica que a través de Moisés, a través de Abraham,
¿sí? A través incluso pudiéramos decir que de Adán, a través de Abel, de todos los patriarcas se ha venido haciendo, ¿sí me explico? Pero el hecho de que se escriba después no quiere decir que apenas se estableció. Claro. ¿No? Claro. ¿Sí? Aquí dice que Dios lo establece. ¿Cuándo? No lo sabemos. Solamente, simple y sencillamente en ese momento le dice que se los da porque ya Melquisedec lo había recibido. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Exactamente. Ok. Pues bueno, entonces aquí entendiendo la pregunta, los levitas vivían de ese diezmo, ¿Sí? de lo que se daba en diezmo. Porque ellos eran la tribu escogida para servir en el templo. Sí, entendamos que muchas cosas que Dios hizo, las hizo en el momento con el pueblo de Israel, ¿sí? Pero el pueblo de Israel recibió las bendiciones y creían que ellos eran los exclusivos, que nadie podía entrar al pueblo, nadie podía ser judío, o entrar al pueblo de Israel, que nadie merecía las bendiciones de Dios más que ellos. Ellos entendieron. ¿Dónde he escuchado esa historia actualmente? Malentendieron las cosas que Dios les dio. ¿Sí? Malentendieron porque se apropiaron de las cosas y era para que las enseñaran al mundo. Ellos iban a ser un pueblo santo, una luz para que dieran a conocer la voluntad de Dios, pero se la quedaron, ¿sí? Y muchas otras cosas. Muchas otras cosas se han quedado ahí como si hubieran sido exclusivamente de los judíos, cuando son cosas que siguen funcionando. Por causa del pecado, si tú a una persona le haces crecer el ego y le dices, es que tú eres especial, tú eres escogido, tú eres la luz del mundo, nada más tú. Hombre, pues si le das en el ego, pues se la va a creer y que se va a sentir mucho mejor que todos los demás. Así es. Por causa del pecado, obviamente. Sí. Pero pues esa no era la onda era que compartas la luz que te fue dada, que compartas el evangelio. Esa era la onda ahí. Así es. Pero no nos vayamos a ir del tema, no nos vayamos a desviar porque sí es muy fácil desviarnos. Sí. Vamos avanzando. Para ahora la siguiente pregunta es, ok, ya entendimos que los levitas eran los beneficiados del diezmo que se entregaba. ¿Sí? No nada más ellos, obviamente, también había cosas que necesitaba el templo y pues se compraban, ¿no? Se adquirían en aquel entonces. Pero a ver, ahora, los levitas, ¿ellos tenían que dar un diezmo de ese diezmo que ganaban? Ellos ya vivían prácticamente del diezmo que se daba que el pueblo daba. Sí. Ahora, ¿ellos tenían que dar un diezmo de ese diezmo? Pues bueno, sí, realmente sí. Es decir, que si alguien está exento de dar el diezmo porque eres pastor, porque eres un levita, que te encargas de las cosas de Dios. Bueno, aquí en Números capítulo 18, ¿sí? Ahí es donde 18. Estamos ahorita, pero un poquito más abajo, en el versículo 26. Dice de la siguiente manera: así hablarás a los hijos de Leví, está hablando Dios. Y les dirás: cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que les he dado. ¿Quién se los dio nuevamente? Dios. ¿Sí? Que les he dado de ellos por vuestra heredad, como una herencia. Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea que nadie está exento, ni aún los pastores, ni aún las personas que se dedican, los misioneros, nadie está exento. Yo creo que los pastores, los líderes de iglesia y líderes de ministerios, ellos son los primeros que deben, aunque ellos vivan del ministerio, los primeros, porque somos ejemplo, porque somos líderes. Sí. Hay que hacer ver que yo también estoy dando el diezmo. ¿Sí? Claro, el diezmo del diezmo. Exactamente. Porque aunque tú como pastor recibas el diezmo, ¿verdad? Se tiene que dar el diezmo. Sí, ahora el diezmo tiene algunas funciones, bueno, no sé si las alcanzamos a ver, pero ahí está lo que Dios rápidamente sí. Ahí está lo que Dios establece, ¿verdad? Que todas las personas tienen que dar el diezmo, ¿verdad? Todos. Exactamente. Sí, si estamos hablando del ministerio, sí, de la enseñanza de la palabra, sí, de los israelitas, pues estamos hablando del ministerio, del evangelio ahora, y si en aquel tiempo se daba el diezmo, en este tiempo también se da el diezmo. Y si allá los levitas daban el diezmo, del diezmo, aquí los pastores y todos los obreros, ¿verdad?
que trabajan en el evangelio tienen que dar el diezmo. Así es. Vamos avanzando entonces y vamos a irnos un poquito más adelante en el tiempo, precisamente por el tiempo del profeta Malaquías. Uh-huh. ¿Okay? El pueblo de Israel en ese tiempo fue acusado de ser deshonesto con Dios. ¿Qué onda con eso? ¿En qué dos aspectos le habían robado a Dios? ¿En qué dos aspectos? Sí, bueno. Yo digo que estamos hablando del diezmo, probablemente el diezmo es uno. Mira, no hay que sorprendernos si hablamos acerca del pueblo de Dios, si hablamos acerca del cristianismo o del judaísmo. Siempre va a haber gente que es íntegra y gente que no lo es. Claro, ¿verdad? Por causa del pecado. Sí, por causa del pecado. Entonces, hablando acerca de esa no integridad, de esa deshonestidad, dice el Malaquías capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: desde los días de sus padres os habéis apartado de mis leyes. Fíjate cómo está hablando acerca de que se apartaron de las leyes de Dios y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Es una invitación de Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué nos hablas así? Si somos chidos, somos el pueblo escogido. Somos quien somos, ¿no? Somos los chidos. Entonces dice el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? A ver, ¿qué malo estoy haciendo? Y luego así Dios le dice: ¿sabes qué? ¿Robará el hombre a Dios? A ver, ¿de qué me hablas? Pues vosotros me habéis robado. Y todavía dijeron: a ver, compruébame, ¿en qué te hemos robado? Todavía no. Sí, o sea, se estaban haciendo los oxisos, ¿verdad? ¿En qué te hemos robado? Y luego dice: en vuestros diezmos y ofrendas. O sea, no estaban siendo íntegros, ¿sí? Y cuando hablamos acerca del diezmo, estamos hablando acerca no de la novena parte ni de la octava, sino estamos hablando de la 10ª parte. Y que es probable que cuando una persona entregue, ¿verdad? No entrega la 10ª parte, sino dice: bueno, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta si gano tanto? A lo mejor pues ha hecho tanto y ya, sí, claro. como para quitarme un peso encima. Pero realmente el que ve, aquí nos damos cuenta que el que ve todas las cosas es Dios, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta cómo Dios les recrimina a ellos su falta de honestidad y les dice: me están robando. Ahora, cuando la persona no regresa al diezmo, ¿sí? Que es un voto, que es... entendamos que un voto solamente lo hace alguien que dice: tú eres mi Dios, ¿sí? Yo te prometo lealtad, yo te prometo fidelidad. Es más, dicen: yo quiero hacer tu voluntad. Cuando tú estás diciendo eso, estás hablando acerca de todo. Sí, de todo. Seguro, ¿sí? Que quieres hacer la voluntad de Dios. Y entonces cuando es deshonesto con el diezmo, entonces ahí dice la palabra de Dios: me estás robando. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Me estás robando. ¿En qué? Pues en los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Me sentí así como en el episodio del Chavo del 8. Ratero. Y ahí nos damos cuenta qué importante es el diezmo, no por la cantidad que es, sino por la honestidad que debe haber y la integridad que debe haber en nosotros para con Dios, ¿no? Ahora, no porque nosotros dos estemos aquí hablando acerca de eso, no significa que jamás en la vida hayamos fallado con el diezmo. Yo soy el primero en aceptarlo. Yo he fallado con el diezmo muchas veces, pero Dios me da otra oportunidad y nuevamente vuelvo yo a hacer la promesa y quiero hacer y seguir tu voluntad, y me vuelvo yo a comprometer a entregar la 10ª parte, que realmente sí es muy poco lo que Él te pide. Es muy poco. Entonces sí, yo soy el primero en aceptar aquí que muchísimas veces he fallado con el diezmo. Sí. Muchas. Ahora, el diezmo, Edgar, tiene una implicación espiritual y también una enseñanza, porque no solamente se trata de dinero. Exactamente. Sino que las cosas que Dios pide que nosotros hagamos, que van en contra de la naturaleza del ser humano, es para pulir nuestro carácter, para ayudarnos. Por ejemplo, una de las cosas es el egoísmo. Y cuando nosotros entregamos el diezmo, ¿sí? Entonces esa parte de ser egoísta se va minimizando, minimizando. Dios va trabajando en nosotros y nos va haciendo cada vez más parecidos a Cristo Jesús. Sí. Entonces el diezmo tiene una función no solamente de sostenimiento a la iglesia, sino también tiene una función que hace en nosotros, una función de confianza,
una función de fidelidad, una función de fe, una función de integridad, una función de reconocimiento que Dios es Dios, ¿sí? Y también el que pule nuestro carácter, nos quita el egoísmo que hay en nuestra vida, ¿sí? Sí, exactamente, ¿no? Y yo he vivido sobre todo la parte de la fe, porque me ha tocado incluso que digo, híjole, o sea, ya dando mi diezmo me quedo con nada, me quedo con, que serán menos de 100 pesos para lo que queda de la semana, dando mi diezmo, porque pues, primero son también los gastos y comprar lo que se necesita para la casa, pero también primero es el diezmo, entonces ya, o sea, me he visto yo en esa situación y digo, vamos en tu nombre, Dios. Sí, pues es que es una cuestión de fe, sí, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ver ahí mismo en Malaquías. En Malaquías capítulo, ya lo había, ya lo tenía ahí, pero que es la parte de la promesa, ¿no? Que Dios hizo, ¿sí o no? Sí. La promesa que para los que no nos por lo que tú dices, ¿no? Pregunta, ajá, exactamente. Lo que tú dices. Ya voy a leer la pregunta que es, ¿qué promesa hizo Dios a quienes fuesen fieles en devolver el diezmo a su causa? O sea, dice el versículo 10 del capítulo 3 de Malaquías, dice: traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Pruébenme. Sí, es el único pasaje de toda la Biblia donde Dios reta al ser humano y le dice, pruébame a ver si no. Es el único pasaje de la palabra de Dios donde Dios mismo dice, pruébame. Él está dando la autorización para que lo pruebes. Dice, pruébame en esto, ¿sí? Dios es más fiel que nosotros porque te dice, pruébame, mira, y pruébame y vas a ver mi fidelidad, dice Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces vas a ver mi integridad, vas a ver las bendiciones, voy a abrir las compuertas de los cielos y va a caer bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta que ya ni puedas. Sí, así es, exactamente, ¿verdad? Así es. Vamos avanzando. Ya vamos con la última pregunta. La última pregunta. Dice, cuando la iglesia cristiana comenzó a crecer, fue necesario que los líderes se dedicaran de tiempo completo a predicar y a atender la iglesia. ¿De qué manera, dice el apóstol Pablo, que deberían mantenerse estas personas? ¿De qué manera? Sí, hablando del sistema de sostenimiento de la iglesia, te digo, sirvió para los judíos y sirve también hoy en día. No necesitamos inventar, ni descubrir, ni hacer otro presupuesto del 20%, del 15%, del 5%. Está establecido un sistema, ¿sí?, de sostenimiento para el ministerio. Hablando acerca de eso, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, ¿quiénes eran? Los levitas, por ejemplo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué está trayendo a la memoria de las personas con las que está hablando Pablo? Del ministerio. Y está hablando va a hablar acerca del ministerio del sostenimiento. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. ¿De qué está hablando? Está hablando de los diezmos y de las ofrendas. ¿No saben que ellos participan de eso? Dice, o sea, lo está poniendo como referencia, ¿sí? Y luego dice, así también ordenó el Señor. ¿Quién ordenó? Dios. El Señor, Dios, Cristo, dice, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Exactamente. ¿Sí? Entonces aquí está la base bíblica, ¿verdad? Donde dice que las personas que trabajan en el evangelio vivan del evangelio. Es del sostenimiento, del sistema de sostenimiento que estableció Dios. Exactamente. Déjeme decirle, pastor, que eso para mí es un sueño. Poder vivir, no de que el evangelio me mantenga, no. O sea, a mí usted sabe, me gusta mucho la música, me gusta hacer música cristiana, me gusta mucho cantar. Para mí, o sea, es el sueño poder dedicarme completamente a eso. Dedicarme al ministerio de esa manera. Y si Dios lo permite, vivir del ministerio, es el sueño para mí. Bueno, es que se necesita fe. Exactamente. Porque se necesita avanzar aun cuando no veas que todavía las bendiciones caen, ¿no? Exactamente. Sí, es como el sembrador, siembra. Esperando que la lluvia caiga. No, hombre, si hubiera sembrado aquí en Monterrey. Y siembra sin ver una sola gota de agua. Sí, exactamente.
Pero ¿qué tiene que hacer el sembrador? Sembrar por fe, esperando que llueva. Exactamente. ¿Sí? Así debe ser todo ministerio, ¿sí? En la vida del cristiano. Todas las cosas que nosotros queremos hacer. Red empezó sin ver, sin nada, con fe. Y poniendo 6 personas nomás, poniendo ahí recursos, poniendo esto, poniendo aquello, sí, ¿verdad? Y entonces todo ministerio empieza así por fe y Dios es quien se encarga de bendecir, ¿verdad? Y si somos fieles, no solamente en esto del diezmo, si somos fieles en hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos, Dios va a bendecir, y dice que Dios nos va a bendecir hasta que sobreabunde nuestras vidas. Exactamente. ¿Verdad? Así que estas son pequeñas, vamos a decir, algunos versículos que tienen que ver con el tema del diezmo, con el tema de la fidelidad, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos que esto solamente es algo, una base nada más, ¿sí? Y que hay muchas otras cosas que podemos aprender, no solamente del diezmo, sino de otros temas, ¿verdad? Exactamente. Si ustedes quisieran saber un poquito más, pueden dejar sus preguntas en los comentarios del video, o también directamente con el pastor Eliseo. Ustedes pueden enviar sus preguntas. No sé si se las responda, pero las pueden enviar con él directamente. Nada, lo más seguro es que se les responda sus dudas. Les puede incluso agendar un estudio personalizado de lo que ustedes quieran. Puede ser del diezmo, puede ser de esto precisamente, de que pastor, yo tengo dudas acerca del diezmo. Bueno, pues vamos a hablar del diezmo y nos agendamos ahí una cita virtual para Pero hablar del yo te voy a decir algo, al buen entendedor, pocas palabras. O sea, aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios. Y además no es como que confía sean palabras en Dios del pastor, son palabras de Dios que están aquí. Sí, definitivamente. Y yo no estoy hablando acerca de que oiga, traigan los diezmos para que vivamos. No, yo trabajo y Dios me bendice. Trabajo, para aquellos que no sepan, trabajo en el transporte escolar y todos los días salgo a llevar niños, ¿verdad? Y ese es mi trabajo, y ahí Dios me bendice, y de ahí yo doy mi diezmo, ¿verdad? Sí, y lo más importante de todo esto es que donde quiera que estés, sepas que tú tienes una responsabilidad para con Dios. ¿Sí? Dios es el que nos bendice. Si tú recibes bendiciones y reconoces que Dios te bendice, entonces, y si tú dices Dios es mi Dios, entonces tú tienes una responsabilidad. Es mutua, ¿verdad? La responsabilidad. Dios se encarga de cuidarte, de bendecirte, de darte el trabajo, y hoy en día nosotros damos nuestro diezmo para el sostenimiento del ministerio, para que se predique el evangelio en todo el mundo. Sí, también con esto quiere decir también, no importa la iglesia que tú vayas, no importa, bueno, sí importa, pero las creencias que tengas, iba a decir, no importa, no, sí importan. No importa la iglesia que vayas, tú sé fiel a Dios. Eso es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es ser íntegro con Dios. Exactamente. Lo que conoces es de lo que Dios va a pedir cuentas. De lo que no conoces, Dios no te va a pedir cuentas porque no lo conoces. Pero a través de este estudio que hemos tenido hoy conoces acerca del diezmo. Órale al Señor, pídele sabiduría, dile que te indique qué es lo que vas a hacer, y verás cómo Dios bendice. Exactamente. Y te prospera en muchísimas cosas. Yo estaba haciendo ese comentario porque sé que nos ven personas de diferentes denominaciones. Sí. Por eso le estaba haciendo el comentario de que no importa, tú sé íntegro, tú sé fiel a Dios. Sí, la palabra de Dios es una. Dios es uno. No tenemos muchos dioses, es un solo Dios para todos. Sí. Y lo que Dios habló es para todo el mundo. Exactamente. Así es. Oiga, pastor, en lo que yo voy a mi sección favorita de los memes, les voy a dejar a ver si, ya para que cierre el tema del diezmo, la pregunta para cerrar ¿es deshonestidad entonces no devolverle los diezmos a Dios? Lo que yo busco los memes. Si hablamos acerca del tema de los diezmos, claro que sí. Si hablamos acerca de todo lo que tiene que ver con lo que es hacer la voluntad de Dios, yo preguntaría, ¿sería deshonestidad, sería no ser íntegro, tener otro Dios que no es Dios? ¿Sería deshonestidad no ser íntegro, tener, robar? Claro. Entonces, cuando nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, y ahorita vimos acerca del diezmo, que también es una ley del sostenimiento para el ministerio,
Entonces cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos siendo deshonestos y estamos siendo no tenemos integridad delante de Dios. Claro, eso sucede con todas las cosas de Dios, ¿sí? Lo que Dios ha dicho es lo que se debe de hacer. Eso es. Así es. Bueno, pues como le había dicho, vamos a mi sección favorita, que es el final del episodio, son los memes cristianos. Órale, sí, vamos. Están muy buenos, la verdad, el día de hoy. Por ahí cuando los mostré me dijeron que algunos ya se habían repetido. Lo siento mucho, pero pues igual están chistosos. Así. Aquí traigo el primero. Es una chica que está viendo así como de frente la Biblia. Dani lo va a poner aquí para que ustedes lo vean. Lo siento, Spotify, pero vénganse a ver los memes, están muy buenos. Dice, la chica dice, hay que ser muy ignorante para creerse algo así. O sea, para creerse lo que dice la Biblia. Pero resulta que abajo también tiene de frente ahora los horóscopos y dice, aquí dice que los Géminis somos totalmente incompatibles con los Piscis. Menos mal que mi novio es Aries. Eso sí lo cree. Eso sí se la cree. Eso no Pero es para creerse lo que dice la Biblia hay que ser muy ignorante, según este meme. Vamos con el siguiente. El pastor de red. El pastor de red. Hay un león dentro de ti y el león dentro de mí. Ay, no, pobrecito león. Ese león está con cara de... Ese león está con cara de no entiendo lo de los diezmos. El siguiente dice, cuando estás durmiendo bien tranquilo, bien como así. Pero te acuerdas que estás en la iglesia, en el servicio de red. De algunos dormidos. Exactamente. Espero que haya sido por orar toda la noche. No, en red no se duerme nadie. No se duerme, Exactamente. Este está bueno también. Dice, los amigos valen oro. Y Judas Iscariote. Sí se lo tomó muy en serio. Sí, Judas, ¿no? Qué pena, Judas. No te vamos a ver en el cielo. ¿Verdad? No sabemos. Yo creo que no. El último. Dice, la esposa de Jonás escuchándolo explicarle que no llegó a casa en 3 días porque se lo tragó, porque se lo había comido un pez. La esposa. ¿Qué le digo? Sí, cómo no. Cuéntame otra. Cuéntame una de vaqueros, le dijo. Voy a correr. De verdad. No le cree la esposa, y es. ¿Qué será? ¿Cómo habrá sido el Judas? Digo, el Judas, ya iba a decir el Judas, el Jonás, bien tremendo, pobrecillo. Que no le creían. Pues bueno, esos fueron los memes cristianos de esta semana. Espero que los hayan disfrutado. Y espero también que tengan un resto de semana muy bueno, muy bendecido. Y que si les van a pagar este fin de semana, pues recuerden este episodio, hay que dar el diezmo. A mí sí me pagan este fin de semana, entonces yo sí. Yo sí voy a dar mi diezmo. Qué bueno. Como siempre. Qué bueno. Dios te bendiga por eso. Nosotros damos nuestro diezmo cada fin de semana también. Pues yo cada catorcena, porque somos imperfectos, ¿verdad? Somos imperfectos, pero tratamos de hacer lo que conocemos, tratamos de ponerlo en práctica. Dios es el que bendice, lo reconocemos como nuestro sustentador, así es, ¿verdad? Él nos da vida, salud, trabajo, muchas otras cosas más. Sí. Lo que nos pide es muy poco, es la 10ª parte. Así es. Sí, por todas las bendiciones que nos da. Y pues bueno, alabado el nombre de Dios. Pues amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este otro episodio de Red del Podcast. Esperemos que los estén disfrutando mucho y que los compartan. Si les gusta, pues denle like, comenten que les gusta, síganos en nuestras redes sociales también, pero principalmente en las redes sociales de Red para que no se pierdan nada, ¿sí? Y bueno, la dirección ya se la saben, ya lo hemos dicho en todos los episodios. Vayan quienes quieran ir, quienes puedan ir, quienes no. La transmisión comienza aproximadamente a las 12 del mediodía. Todos los sábados. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿algo más que quiera agregar, pastor? No, pues no se olviden del reto. Vayan al Instagram también. Ahí van a encontrar. Sí, ahí van a encontrar muchas cosas interesantes, predicaciones, van a encontrar el reto, el versículo de día, diarios, las oraciones de cada día. Y pues bueno, tenemos muchas actividades, así que pues visítenos, Dios los bendiga. Y eso es todo. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos hasta el próximo episodio de Red del Podcast. Hasta luego.